Señoras y señores, sean bienvenidos a Savi Televisión. Con el apoyo de Confecop vamos a tener la oportunidad en el día de hoy de tener un conversatorio con la juventud, algo realmente anhelado porque el cooperativismo pues es una de las fuentes primordiales que mueve la economía, la parte social de nuestro país, y lógicamente queremos ir implementando a través de estos diálogos cómo el cooperativismo le sirve de una manera esencial a cada uno de nosotros desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, si hablamos de cooperativismo, tenemos que irnos hacia la época prehistórica, hacia la época de nuestros indígenas, cuando ellos realmente nos enseñaron el cooperativismo desde el momento en que se unieron las tribus y empezaban a propender por que esos productos que ellos sembraban o esos elementos que ellos hacían los llevaban directamente a otras regiones y hacían los intercambios. En ese momento nace el cooperativismo. Nos enseña realmente la historia, cómo nuestro país es uno de los países con un arraigo cooperativo sin querer queriendo. Y vinimos ya hacia 1800, de acuerdo a las historias mismas del cooperativismo, a implementarlo de una manera definitiva en nuestra sociedad. Por lo tanto, hemos invitado a la juventud, a dos, ya diríamos entre comillas, expertos a pesar de su juventud, que han participado en varios foros a nivel nacional, en diferentes formas y fondos, y con ellos vamos a tener la oportunidad, y con ustedes también, a través de las redes sociales, los estamos invitando para que entren a participar con nosotros, con preguntas, con inquietudes que ustedes tengan a medida que vayamos nosotros avanzando dentro del plano de este diálogo. Así es que, de todas maneras, vamos a invitar a estos dos jóvenes, que hoy por hoy, una dama y un caballero, que vienen trabajando desde muchísimo tiempo con esta importante labor. Tengo entonces que comentarles que cada uno de ellos pues, presta sus servicios para Confecop, que es una de las organizaciones más poderosas, una de las, diríamos, agrupaciones más interesantes que unen el cooperativismo a nivel nacional en todos los departamentos y que como federación han conformado realmente este núcleo importante. Recientemente en la ciudad de Cartagena se ha llevado uno de los importantes foros que anualmente Confecop lleva, y allí se sacaron una serie de conceptos, una serie de premisas a medida que sigue avanzando el cooperativismo, que va ampliándose, y es tanto así que el señor presidente de la República optó por apoyar en forma definitiva esto del cooperativismo, porque antes se había hecho de una manera un poco dejando a lo último al cooperativismo, y a él se comprometió para que los ministerios que atañen lógicamente con los diferentes temas del cooperativismo pues entren a formar parte dentro de la vida social, política y económica de nuestro país. Hoy queremos darle la bienvenida a la doctora Ángela Fernanda Cruz Bernal, quien es abogada de Confecop, una niña con bastante experiencia a pesar de su edad, que conoce a fondo realmente estas realizaciones del cooperativismo, y a Daniel Gustavo Peña, quien es analista de Confecop, quien es estudiante actualmente de Economía de la Universidad de los Andes, una de las universidades más prestantes de Latinoamérica, y con ellos vamos a tener este diálogo, este conversatorio, para que todos ustedes puedan aprender de una manera categórica qué es el cooperativismo, porque mucha gente, lamentablemente por, diríamos, políticas no necesarias, han convertido el análisis del cooperativismo en algo como, diríamos, comunismo, cosas de esas de izquierda, pero no, realmente el cooperativismo no es eso. El cooperativismo quiere darle la oportunidad a los trabajadores, a los ejecutivos, a nuestro país en general, para que tenga un definitivo desarrollo dentro de la parte económica, dentro de la parte agropecuaria, dentro de la parte intelectual, dentro de la parte de medicina, en fin, todos los ámbitos los toca el cooperativismo. Así es que vamos a darle la bienvenida a la doctora Ángela Fernanda Cruz. Muy buenas, bienvenida aquí a su canal Savi. Muchas gracias por la invitación de Savi. Estamos muy contentos el día de hoy
pues para tratar todos los temas que queremos que la gente pueda conocer respecto a las cooperativas, al cooperativismo y al sector. ¿Cómo nace esa vinculación suya como, diríamos, abogada para entrar a formar parte de ese conglomerado de Confecop? Bueno, yo creo que es algo un poco más como de la suerte, ¿sí? Antes de entrar como a mi vida profesional, no conocía mucho de las cooperativas, solamente lo conocía por el lado de mi padre, que es asociado de una de las cooperativas del sector de maestros, de docentes, y pues digamos que por cosas del destino llego a Confecop a empaparme mucho del tema de las cooperativas, del sector, y empezar también a conocer de qué se trata esto y cómo también los jóvenes podemos hacer parte del sector y a integrarlo un poco más y a llenarlo también de nuevas ideas y de nuevos conceptos. Le damos la bienvenida también a Daniel Gustavo Peña, quien es analista de Confecop, y le reitero, es un estudiante ya de último año de economía, un hombre que viene realizando 2 carreras, que se viene preparando también de una manera extraordinaria y que conoce muy a fondo porque viene del departamento del Huila, uno de los departamentos más avesados en esto de la cooperativa, y lo hemos nosotros sentido realmente a flor de piel porque hemos tenido la oportunidad de transmitir allí varios conversatorios y varios análisis que se han hecho. Muy buenas y bienvenido. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Sinceramente pues estoy emocionado por la oportunidad que tenemos para ir mostrando los beneficios y la importancia del cooperativismo a las diferentes audiencias. Como usted había dicho previamente, hemos estado en foros a nivel nacional y estamos tratando de impulsar más foros para que los jóvenes empiecen a ver al cooperativismo como una opción de economía viable y que lo vean como una oportunidad tanto laboral, económica como para emprender también. Entonces pues aquí estamos para dialogar y para cautivar esas audiencias. Desde ya estamos invitando a todas las redes sociales, estamos invitando a todas las personas y a la juventud especialmente, porque este programa va dirigido, aunque yo soy una persona ya de bastante edad, pero realmente estos jóvenes son los que nos enseñan a nosotros cómo el país en este momento está pensando en ese futuro económico, social, en fin, que revierte realmente para las posibilidades dentro de muchísimos años de entrar nosotros a formar parte de las grandes ligas del cooperativismo. Doctora Ángela, dentro de estos foros que ustedes han participado, ¿cómo han visto a la juventud? ¿Qué es lo que han sentido ustedes? Y si realmente ese mensaje que ustedes dentro de los análisis que han hecho, realmente han tomado ese objetivo para ellos. Bueno, yo creo que de los primeros como mensajes o de las primeras conclusiones que nosotros hemos sacado de estos espacios, de estos foros que hemos tenido, es que primero el sector cooperativo se tiene que enfocar hacia los jóvenes y tiene que ir a educar a los jóvenes para que se integren al sector, porque nos hemos dado cuenta que los jóvenes hemos entendido que desde lo colectivo es desde donde podemos empezar a generar cambios y a transformar también nuestros entornos e incluso también pues digamos que hacer como nuestro sueño realidad y cumplir nuestras metas profesionales. Sin embargo, muchos de los jóvenes que conocemos están en colectivos, están en formas asociativas, pero no conocen mucho las cooperativas. Y cuando ya uno les explica de qué se trata una cooperativa, pues dicen, de verdad que quiero formar mi cooperativa o quiero hacerme asociado a una cooperativa porque siento que desde ahí puedo empezar pues a aportarle también a un sector de la economía y aparte pues hacer mi sueño realidad. Pero sí nos hemos dado cuenta, una de las primeras conclusiones es que el sector cooperativo tiene que ir a las instituciones de educación superior, tiene que ir a los colegios y tiene que empezar a mostrar mucho más de qué se trata el modelo. Pero sí, pues definitivamente los jóvenes nos hemos venido acercando mucho más hacia el sector y nos gusta muchísimo y nos gusta lo que vemos y eso es lo que nosotros, desde donde nosotros queremos empezar también como a emprender y a hacer las cosas que queremos. Daniel, sería interesante que le habláramos a la gente, que la gente piensa que el cooperativismo entra desde la parte rural,
y que está, diríamos, siempre conectado más con el agro y, en fin, con toda esta serie de conclusiones económicas. ¿Es cierto eso? No, no es cierto, la verdad. Digamos, en Colombia las cooperativas están enfocadas estamos concentrados en las principales ciudades del país, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena y en Bucaramanga. Son entidades cooperativas financieras y de ahorro y crédito principalmente. Sin embargo, también se encuentran entidades cooperativas de transporte. En las de transporte hay más de 22.000 trabajadores, por ejemplo, que están congregadas en las ciudades y pues a todo nivel. No solo pues se atañe a lo rural. Más allá de, digamos, estos servicios financieros, crediticios y de transporte, el cooperativismo también puede trabajar en la industria, pueden darse formas de asociación para crear industria de los trabajadores. Entonces, pues no es cierto que solo sea de lo rural o que lo rural sea lo más importante, porque lo que muestran los datos y lo que muestra la información aquí en Colombia es que el cooperativismo está en lo rural y está en lo urbano también. Ángela, cuando reciben ustedes la noticia en boca del mismo presidente, después de hacer una serie de análisis, de convencerse el gobierno de la necesidad de que el sector cooperativo sea uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país, ¿qué pensaron ustedes los jóvenes? Bueno, yo creo que eso fue una excelente noticia para el sector, ¿sí? O sea, en su conjunto, desde hace mucho tiempo el sector ha venido esperando también, digamos, como este guiño de parte de los gobiernos nacionales, entendiendo también que nosotros hacemos parte pues de la economía, que el sector cooperativo le aporta al PIB del país y que también pues somos generadores de empleo, ¿sí? Entonces creo que digamos como que el gobierno nacional haya decidido ser impulsor de una política pública para el sector cooperativo, es algo que era necesario, que se estaba esperando desde hace mucho tiempo y que va a empezar a fortalecer muchísimo más el sector, y también va a hacer que nuevas generaciones como las nuestras y que de pronto otros sectores que no han estado tan inmersos en el sector cooperativo puedan empezar a crear sus propias cooperativas, a crear sus propios emprendimientos, pues desde esta parte de la economía. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Nosotros hemos dividido nuestra temática en jurídica, administrativa y de formación, que son, diríamos, las bases más centralizadas para poder nosotros analizar el sector cooperativo. Dentro de la parte jurídica está la regulación estatal del sector solidario. Esa regulación estatal, ¿qué compagina realmente para nuestro país? Bueno, nosotros en Colombia tenemos como dos leyes marco que son importantes, que es la ley cooperativa, que es la ley 79 de 1988, y la ley 454, que es la de 1998, que es la ley como tal del sector solidario. La 79 es específica para el sector cooperativo y la 454 es ya un poco más general para el sector solidario. Y aparte de eso, digamos que nosotros hemos venido desarrollando, se han venido dando transformaciones mucho más pequeñas que tienen que ver con las cooperativas. Actualmente nosotros, pues, por ejemplo, somos de un régimen especial. Las cooperativas son contribuyentes de renta, pero al 20%, y eso, por ejemplo, nos hace que tengamos también unas regulaciones en temas tributarios especiales, distintos al de algunas o al de otro tipo de empresas, porque las cooperativas también somos empresas, también generamos empleo, también hacemos cosas productivas y demás, pero nosotros tenemos un régimen de renta que es especial al 20%, y eso hace que, por ejemplo, nosotros estemos exonerados del pago de parafiscales, ¿sí? Que esta fue una transformación que se dio desde hace poco, desde la Ley de Financiamiento del 2018, y que también vemos con muy buenos ojos porque, pues digamos que responde a que si bien nosotros somos empresas, pues somos empresas de carácter solidario, y en esa medida pues lo tributario también se tiene que ver compaginado con la acción que nosotros desarrollamos. Sí, o sea, ese es el régimen especial que tenemos ante el Estado por parte de las cooperativas. Ese es el régimen especial que nosotros tenemos ante el Estado, que además de eso hace que como empresas del sector solidario no nos tengamos que calificar. Las empresas ya de por sí, digamos que el Estado entiende que la naturaleza es una naturaleza que es sin ánimo de lucro,
¿sí? Que por eso hacemos parte del sector especial, no nos tenemos que calificar, no tenemos que entrar como a un proceso de calificación ante el Estado y por eso pues tenemos este régimen especial ante también pues digamos respecto al tema de los parafiscales, que es muy importante para nosotros. La parte administrativa tiene que ver mucho con la parte jurídica. En este momento, las cooperativas y el sector solidario, ¿cómo lo manejan, Daniel? La parte administrativa, pues voy a hablar, digamos, de cómo se maneja una cooperativa, dando un ejemplo. Digamos, una cooperativa tiene 100 asociados. De esos 100 asociados, todos tienen un voto para elegir sus representantes a una asamblea, o si la asamblea es abierta para todos, pues todos los asociados pueden participar. Esa asamblea es quien toma las decisiones de qué rumbo va a tomar la cooperativa, si hay excedentes, de los excedentes en qué se van a invertir, o digamos, si se van a invertir a ciertos fondos de educación, ciertos fondos de solidaridad o cierto fondo de aportes sociales. Es esta asamblea la que toma esas decisiones, pero entonces es muy importante, y esta es, digamos, la principal diferencia entre las cooperativas y las empresas que son de capital privado, y es que un asociado es un voto. Entonces, digamos, todas las personas que somos asociados tenemos el mismo poder de voto para poder elegir el rumbo de nuestra cooperativa. Y eso yo creo que es algo de lo que más cautiva a los jóvenes de nuestro modelo, y es que nosotros somos asociados, que a la vez somos usuarios, y podemos elegir hacia dónde vamos. O sea, que al ser asociados y al poder elegir y al poder tener todas esas, diríamos, esa importancia dentro del nivel solidario, hace que uno entre a formar por derecho propio como propietario de esa cooperativa. Sí, claro, sí, señor. O sea, propietario, digamos, puede hacer las veces de junta de revisor para que la cooperativa vaya por el rumbo y uno ir encaminando hacia donde quiere ir. Ángela, ¿la interpretación de la norma del sector solidario está fijada dentro de los parámetros gubernamentales? Bueno, nosotros digamos que, de hecho, la normativa que tiene Colombia respecto al tema solidario y cooperativo es una normativa, digamos que bastante amplia. De hecho, como que se nos ha felicitado o tenemos un papel importante a nivel latinoamericano por la normativa que Colombia tiene. Sin embargo, nosotros creemos que desde el sector cooperativo es importante que, por ejemplo, se cambien algunas regulaciones o se cambien algún tipo de cosas para que, por ejemplo, los jóvenes podamos crear cooperativas, ¿sí? Porque actualmente se necesitan 20 personas para poder conformar una cooperativa. Y lo que vemos es que nosotros incluso acá los tres podemos empezar a cooperar y quisiéramos poder formar nuestra cooperativa, pero entonces ya la ley nos impone como unos lineamientos que son un poco difíciles de cumplir, ¿sí? Entonces primero nosotros creemos que tenemos que tener un límite un poco más bajo, ¿sí? Para poder asociarnos o para poder crear una cooperativa, que no sean los 20, sino que, por ejemplo, podamos crear entre 3 o 5, ¿sí? Ya formalmente crear una cooperativa. Y aparte de eso también nos ha parecido importante que, por ejemplo, las cooperativas puedan estar también o puedan estar en otros sectores, ¿sí? Pero de forma mucho más sencilla, y que la regulación estatal pueda también darle mucho más fomento y mucho más apoyo a las cooperativas, por ejemplo en el sector rural que nosotros hablábamos, porque lo cierto es que ya Daniel nos explicaba que en realidad sí estamos en el sector rural, pero en realidad donde más estamos es en el sector urbano, y necesitamos también las cooperativas en el sector rural, pero con un apoyo también estatal y el gobierno. Claro que sí. Usted que ha vivido más, no diríamos en la parte rural, pero sí está usted en un departamento que se está convirtiendo diríamos, en un puntal importante para la producción, por ejemplo, del café. Esas organizaciones dentro del Huila, esas organizaciones dentro de los departamentos, diríamos, de menos arraigo que, por ejemplo, Cundinamarca, Antioquia, los mismos Santanderes, ¿cómo ven el futuro dentro de la parte cooperativa? ¿Cómo ven el futuro las organizaciones cooperativas?
Listo. Bueno, esto lo voy a responder en base a un artículo, que estaba escribiendo hace poco, y es sobre la importancia de las cooperativas en el caficultor. Entonces, ¿qué hace una cooperativa a un caficultor? Digamos, ¿qué función le cumple a su caficultor una cooperativa? La cooperativa, digamos, recoge el café de múltiples caficultores de una región, ya sea de un municipio o digamos, de una región, por lo menos de Huila, estandariza la calidad y después busca un exportador para vender ese café a un precio más alto, digamos, porque va a tener mayor poder de mercado, va a tener mayor poder de negociación frente a un caficultor que va, digamos, con 10 cargas de 100 kilos a una cooperativa que va con 1000. Entonces, digamos, ellos pueden negociar, ellos tienen ese poder. Eso es lo que cumple la cooperativa. Otra labor de la cooperativa es la cosecha en el Huila se da en el mes de mayo, pero a los caficultores les pagan en el mes de junio. En el mes de mayo muchos caficultores no tienen cómo pagarle a las personas que cosechan y no tienen cómo pagar los fertilizantes, cosas que si no se hacen, pues después el palo de café puede terminar enfermo, puede tener problemas de crecimiento. Las cooperativas pueden financiar a los caficultores para que ellos puedan pagarle a los cosechadores, pagar los fertilizantes y después ya cuando se les pague al caficultor el café, ellos pues pagan el préstamo. Esa parte. Sí, señor. Ahorita, en el futuro, estamos viendo, digamos, ahora cómo ha habido, no sé si los televidentes en casa estén pendientes, el precio del café ha venido disminuyendo constantemente. El precio del café, digamos, desde el 2005 no había estado por menos de $1 la libra. Ahorita sí, y no se sabe para dónde va a ir. Lo que van a hacer las cooperativas a futuro, digamos, en ese sector, es lograr que los caficultores, a través de la asistencia técnica, a través del financiamiento, como ya expliqué, lograr reducir los costos para que los caficultores puedan vender su producto y puedan seguir teniendo ganancias. Entonces, digamos, a futuro, esa va a ser una de esas son las labores que ya están cumpliendo las cooperativas hoy en día. Ángela, cuando hablamos nosotros de la regulación para la libre asociación, por ejemplo, que es en este caso en nuestro país, que cada cual puede meterse a una cooperativa o organizar una sociedad para poder emprender diferentes importantes movimientos económicos o sociales, etc. ¿Cómo se regula por parte de las cooperativas esa asociación, esa libre asociación? Bueno, primero, ese es uno de los encantos de las cooperativas, ¿no? La libre asociación, porque además ese es uno de los principios universales del cooperativismo, ¿sí? Hace parte de uno de los siete principios del cooperativismo. En realidad, usted puede hacerse asociado de la cooperativa que quiera si cumple, por ejemplo, los requisitos que los estatutos hayan previsto, ¿sí? Entonces, si esta es una cooperativa de solo abogados, por ejemplo, y usted no es abogado, pues ahí sí no puede hacer parte de la cooperativa. Pero de resto, en realidad, o sea, si esta, por ejemplo, es una cooperativa de ahorro y crédito, cualquiera de nosotros nos podemos hacer asociados. Entonces vamos allá, les decimos a la cooperativa, me quiero hacer asociado, entro a ser también propietario de la cooperativa, que era algo de lo que hablábamos ahorita, que también es uno de los encantos pues del modelo, y pues libremente doy los papeles que me pida la cooperativa y listo, ya soy asociado y ya soy propietario de la cooperativa, y creo que pues esas de las cosas como más importantes que es de la libre asociación dentro del modelo. Esa libre asociación, Daniel, tiene que ver también con la parte intelectual de los individuos que la conforman. ¿O puede ser una persona que de pronto tenga un estímulo dentro de la misma regla que ustedes han fijado, que la asociación ha fijado para poder montar ese modelo? Me refiero de que, por ejemplo, en el caso de los abogados o economistas, pero hay personas que, en el caso tuyo, están estudiando y todavía no se han graduado, ¿pueden pertenecer con esa libre asociación? Pues esas son cosas que ya son, digamos, como habíamos dicho, que son propias de cada cooperativa. Si son, por ejemplo, cooperativas de abogados y a mí
cooperativa de economistas y a mí como futuro economista me interesa entrar ahí, pues voy a tener que establecer un diálogo con la cooperativa para ver, digamos, cuáles son los requisitos mínimos o cuáles son los requisitos para yo poder vincularme a cierta cooperativa. Pero digamos, la libre asociación va de la mano también con los requisitos de las cooperativas para que los asociados puedan vincularse a esta. Digamos, en el caso de las entidades de ahorro y crédito, uno pasa los papeles y esto, pero es asociado también, se requiere un aporte. Entonces hay como que unos requisitos para uno poder vincular a la cooperativa que cada una los va estableciendo. Ahí me gustaría complementar algo, y es que, por ejemplo, en algunas cooperativas nosotros también nos podemos hacer asociados sin necesidad de dar un aporte monetario, sino aportando nuestro trabajo. Ahí va ¿sí? Eso, sí. Entonces, eso es súper importante porque obviamente, no sé, digamos, cuando yo estaba en mi época universitaria, pues de dónde ingresos para poder ir a pagar y hacerme asociado de una cooperativa, pero si usted está interesado, si usted se quiere hacer asociado, pues claramente también en muchas cooperativas aportando su trabajo, aportando 2 horas de trabajo diario, bueno, ya dependiendo de cómo eso se regula al interior de la cooperativa, usted ya puede ser asociado y propietario también. Entonces no solamente es el aporte económico, los 100.000, los 50.000 pesos, sino que también con nuestro trabajo, pues el trabajo es dinero al final, ¿no? Entonces eso también compensa un montón dentro de las cooperativas. Puede también el interesado en participar de las cooperativas, por ejemplo, si no tiene el dinero, si no tiene el tiempo, por ejemplo, para aportar trabajo, puede hacerlo con maquinaria. No lo sé. No lo sé. No, desconozco, la verdad, desconozco eso. Entonces, bueno, pero ahí queda por lo menos ese interrogante. Dejo ahí voy a pensarlo y después les pasamos para que en el próximo programa de Savi les podamos contestar esa pregunta. Sí, claro que sí, porque eso es muy interesante. Bueno, ahora hablemos cómo el sector solidario o el sector cooperativo, o primero vamos a hacer una diferenciación. ¿Qué es el sector solidario y cuál es el sector cooperativo? Bueno, listo. Pues en el sector cooperativo solo están las cooperativas, ¿cierto? Pero en el sector solidario ya hay otras formas de asociación, que son, por ejemplo, las mutuales y los fondos de empleados, ¿sí? Entonces, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales hacen parte también del sector solidario junto con las cooperativas, pero en el sector cooperativo solamente están las cooperativas. Y cada una de estas 3 formas, pues tiene su regulación también especial. Obviamente, a todas las 3 sí las acoge la Ley 454, que es del sector solidario, pero las mutuales y los fondos de empleados pues también tienen su regulación específica, tienen unos requisitos específicos y se manejan de forma diferente en algunas cosas a las cooperativas. Ángela, es decir, para poder ahondar un poquito más, ¿qué son las mutuales? Bueno, las asociaciones mutuales también trabajan, digamos, mediante pues la ayuda y el trabajo colectivo, ¿sí? Pero usualmente lo que nosotros conocemos como las asociaciones mutuales no desarrollan tanto una labor como empresarial como si lo hacen las cooperativas. O sea, usualmente las cooperativas, si nosotros acá los 3 formamos una cooperativa, vamos a formar una cooperativa para desarrollar un servicio, un producto, para vendérselo a alguien, ¿sí? ¿Cierto? A un público. En cambio, las asociaciones mutuales lo que hacen es que también acogen a un número de personas, que también son los asociados, pero entre ellos dan unos aportes y pues plantean esos aportes para una ayuda en específico de lo que ellos quieran. Pero no, usualmente no se congregan para crear un producto y venderlo al público. Bueno, eso que quede muy claro para nuestros televidentes. Estamos también invitándolos a ustedes para que participen con nosotros de todas estas inquietudes que se tienen dentro del sector solidario y cooperativo, para que al mismo tiempo tengamos nosotros requerimientos y poder ampliar muchas cosas con estos 2 jóvenes que vienen a enseñarnos realmente cómo es el cooperativismo, cómo lo ven desde el punto de vista juvenil, cómo va a ser el futuro de ellos, porque ustedes realmente son el futuro de este país. Nosotros ya hemos ido cumpliendo nuestras etapas, pero ustedes están realmente hasta ahora creciendo, están en la primera etapa productiva para llegar a conformar realmente esa importante labor del cooperativismo. Viene otro
otro importante aporte, y es que las cooperativas tienen unos excedentes con los cuales manejan realmente el desarrollo económico dentro de cada uno de que encajan. Daniel, ¿por qué no hablamos un poco de los excedentes? Bueno, digamos, en la cuenta de excedentes hasta la parte, digamos, por el régimen especial, hasta que hay un excedente ya se manejará como si fuera una empresa de capital privado. Ya cuando se van, digamos, a la tributación de esos excedentes, se tiene en cuenta que la renta es del 20%. Sin embargo, ahí tienen que haber unos aportes mínimos, de los cuales el 10% es para un fondo de educación, cuyo porcentaje es del mínimo del 20% de la renta. Hay unos fondos de aportes sociales, que es mínimo 10% de ese excedente, y hay un fondo de solidaridad, que es del 20%. Entonces, lo que pasa es la cooperativa o la asamblea puede decidir si enviar el dinero que envió al fondo de educación, lo puede hacer para pagar la tributación de la renta. Entonces, ese dinero que envió al fondo de educación puede ir al fondo de educación, puede ir a pagar el impuesto de renta, o lo puede dividir entre los fondos de educación y solidaridad. Sí, manejando pues los porcentajes que tiene que hacer. Ya después, con el restante de los excedentes, o sea, digamos, ahí quedaría un 50% de excedentes restantes, pues esa discreción de la asamblea, si crean otros fondos o si crean, digamos, o solo reinvierten, eso ya es a discreción de la asamblea. Vale la pena decir que si en ejercicios anteriores, digamos en años anteriores, una cooperativa ha tenido pérdidas o ha tenido o ha perdido dinero, lo primero que se hace con los excedentes del presente año es pagar las pérdidas que ha tenido en años anteriores, después fondearle el fondo de aportes sociales. Ya después se toma lo que quede, se toma para fondear el de educación, el de solidaridad y el de aportes sociales, y así se maneja más o menos los excedentes. Bueno, ustedes que realmente están pasando por, diríamos, o han pasado por una educación, diríamos, formal en Colombia para el siglo XXI, ¿cómo ven esa educación frente a lo que las cooperativas buscan, Ángela? Bueno, antes de responder esa pregunta me gustaría hacer una acotación respecto al tema de excedentes, y es que como tal las cooperativas, o sea, no buscan que exista excedentes dentro de su trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si al final del rendimiento de todo el año de una cooperativa no se generaron excedentes, eso está bien, ¿sí? Esta no es una empresa de capital que busque, por ejemplo, tener utilidades o ganancias, sino que en realidad si no existen excedentes está bien, porque lo que se busca es que la cooperativa redistribuya en el bienestar de sus asociados pues el dinero que viene generando a lo largo del ejercicio anual, ¿sí? Entonces pues digamos eso para dejarlo claro, porque también hay, o sea, como que a veces no se entiende un poco bien el modelo cooperativo, y entonces uno piensa que si no tiene ganancias o si no tiene utilidades, entre comillas, la cooperativa, entonces está funcionando mal, y en realidad no, ¿sí? O sea, no siempre la norma es que tenga excedentes pues la cooperativa. Ahora sí, ¿me podrías retroalimentar la pregunta? Qué pena. Sí, hablamos de la educación. La educación ha ido variando, es decir, vamos a tomar el ejemplo nuestro de una generación que antecedió a la de ustedes. Encontramos que el mismo Estado ha privado a la gente de una serie de condicionamientos educativos, por ejemplo, la religión, entre comillas, tiene un catecismo, y ese catecismo enseña que el hombre tiene que pensar siempre en el bien, forjarse, diríamos, como ser humano, para que posteriormente sus hijos pues vayan a tener ese ejemplo. Pero nos hemos dado cuenta que esa moralidad se ha perdido, esas formas de expresar el ser humano para hacer el bien. Entonces encontramos hoy que la juventud nuestra ha entrado, la juventud de ustedes ha entrado en, no diríamos en decadencia, pero sí ha olvidado esas importantes reglas de darle el puesto a una dama en un bus, a un anciano, en fin, todas estas cosas, que son reglas
para ustedes no tan importantes, pero realmente para la sociedad sí lo son? Bueno, yo creo que primero el sector cooperativo tiene un aporte fundamental para la educación, digamos, de las nuevas generaciones, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, en el foro de jóvenes que nosotros tuvimos en Cartagena, yo tuve la oportunidad de presentar un análisis respecto a cifras de desigualdad y desempleo en los jóvenes, ¿sí? Y las cifras de desigualdad y desempleo son alarmantes en los jóvenes, y principalmente para las mujeres jóvenes es mucho peor la situación, ¿sí? Entonces nosotros nos vemos abocadas a veces por la misma sociedad y por el mismo modelo en el que hemos crecido a desarrollar otro tipo de labores en nuestro hogar que responden a un rol de género que ha hecho que, por ejemplo, las mujeres no podamos acceder a la educación superior de forma mucho más fácil, o que, por ejemplo, tampoco podamos acceder a un trabajo o a educación en general o a formas de capacitación y formación. Y en esa medida, cuando nosotros encontramos que esas situaciones no mejoran, sino que por el contrario, hoy vemos que en el 2019 las cifras de desempleo son mucho más preocupantes y vienen incrementando, pues ¿cuál es el papel del modelo cooperativo y del sector cooperativo para que los jóvenes nos podamos educar y para que asimismo también pues los jóvenes podamos ingresar al modelo? ¿Sí? Entonces yo creo que primero ahí es muy importante pues de contarle a la audiencia que, por ejemplo, ahorita lo que las cooperativas pagan en impuesto de renta, que es ese 20%, todo tiene una destinación específica que es para la educación superior pública, ¿sí? Y esa, por ejemplo, es una forma que, si bien se nos impone como un tributo, lo cierto es que antes las cooperativas también lo daban. O sea, las cooperativas tienen su fondo de educación y mediante ese fondo de educación, por ejemplo, ayudaban a los hijos de sus asociados o ayudaban a que se dieran créditos estudiantiles o a que se dieran becas estudiantiles para poder ingresar a la educación, ¿sí? Ese tipo de cosas son importantes, y hoy lo que igual lo tenemos como un tributo, pues al final es una contribución que las cooperativas están dando a la educación superior del país. Pero aparte de eso, pues las cooperativas y el modelo también tiene que tener y tiene que empezar a innovar en otras formas para que los jóvenes nos podamos formar y luego de formarnos podamos ingresar pues a ser parte como asociados o como digamos generadores de nuevas cooperativas. Ángela, la mujer también viene siendo en ese momento recriminada, diríamos, en la parte de pago por los derechos que tiene como empleada o como ejecutiva, lo que sea, frente al hombre. Es decir, la mujer siempre va en un proceso menor en porcentaje en cuanto a forma de pago. ¿Qué piensa la juventud frente a eso? Yo creo que esta es una de las situaciones mucho más como dolidas de nuestra generación. Ahorita se está viendo que las mujeres hemos empezado, digamos, como unos procesos reivindicativos a nivel de la sociedad, que eso es supremamente importante, que además el sector también lo tiene que apoyar. Tengo entendido, Daniel, que hay más mujeres asociadas dentro de las cooperativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso es importante, ¿sí? Pero nosotros creemos que primero pues la brecha salarial que existe es de un 20%, o sea, ustedes hombres ganan un 20% más que nosotras las mujeres desarrollando el mismo trabajo, ¿sí? Entonces eso ya de por sí es preocupante, pero aparte pues también que las mujeres no podemos ingresar de una forma mucho más fácil al sector del empleo, el empleo formal, porque ya de por sí existen como unos prejuzgamientos respecto a lo que hacemos. Entonces, no, si por ejemplo es una mujer joven, no se puede embarazar, entonces yo no le voy a dar empleo, o también pues existe, digamos, una preconcepción de que las mujeres no podemos desarrollar los mismos empleos que ustedes como hombres, ¿sí? Cuando pues requieren la misma, digamos, capacidad intelectual que todos lo tenemos. Eso han sido reivindicaciones que nosotros como mujeres hemos empezado a dar, que creo que son procesos de cambio y de continuo cambio que no se van a dar en 1 o 2 años, sino que todo es un proceso cultural en el que las mujeres vamos avanzando, pero también los hombres son aliados nuestros, ¿sí? Entonces, ustedes como hombres también, y dentro del sector y dentro de la sociedad, es importante que también nos den el valor que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen compañeras
dentro de su trabajo, que desarrollan la misma labor que ustedes y les pagan menos, pues ustedes tienen que ser aliados nuestros para que también nos paguen lo mismo y sean aliados pues también del feminismo dentro del sector. Entonces creo que eso es súper importante, que es algo en lo que vamos avanzando y que el sector pues ha dado también pasos importantes. Hay mujeres, hay más mujeres asociadas en las cooperativas que los hombres. Falta que las mujeres lleguemos más a los sectores, como a las gerencias, por ejemplo, como a esos, a las presidencias sí. Y demás. Es necesario que las mujeres lleguemos más a esos sectores, pero pues yo creo que vamos avanzando. Bueno, lo de la libre asociación, ¿cómo se diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay dentro de ese medio? La libre asociación, ¿cómo se diferencia en las cooperativas? En las cooperativas, sí, lógicamente, el sector solidario. Pues digamos sí, o sea, es que esto va de nuevo a lo que ya habíamos dialogado previamente en cuanto a los requisitos que habíamos dicho, ¿no? Que puede ser entrada y podemos aportar con capital, con maquinaria, o podemos aportar con mano de obra, o podemos aportar con, sí, digamos, con dinero en efectivo, pero la verdad es que en cada cooperativa la libre asociación o sea, se trata con ciertos requisitos, o sea, la cooperativa te va a poner unos requisitos para que tú puedas entrar. No sé si eso era lo que... Sí, eso era básicamente, bueno. La mano de obra del sector solidario, ¿de qué depende? Bueno, la mano de obra del sector solidario. En el momento hay 139.000 empleados en el sector solidario. Es que esos son empleos formales y directos, o sea, esos son empleos con cooperativas. Y se dividen más o menos de la siguiente manera. Hay como en el sector de servicios crediticios hay 13.000, en financieros hay más o menos los mismos, entre los dos son como 26.000. En el de transporte, como había mencionado previamente, eran 21.000 puestos de trabajo formales. De igual manera, pues todos esos 139.000 puestos directos generan más o menos 500.000 puestos indirectos. Eso es pues a través de las funciones que realiza cada cooperativa en su ambiente. Una acotación importante en este momento, Colombia, desde hace ya más de un año, hemos venido creciendo en la tasa de desempleo, un flagelo que golpea a muchísimos colombianos y que es importante abordar y que el gobierno tiene en cuenta. Sin embargo, en las cooperativas financieras nosotros realizamos, en la unidad de análisis económico en Confecop, nosotros realizamos un informe mensual y vigilamos el desempeño de 189 entidades cooperativas y de propiedad cooperativa, y vemos que en esas entidades mes a mes los empleos están creciendo y están creciendo saludablemente. Entonces, vemos que el sector solidario es un sector, en cuanto a empleo, es estable y es robusto. De igual manera, en el mes de mayo nosotros presentamos un trabajo que hicimos sobre las entidades crediticias y financieras en el país. En él también se mostró que el crecimiento de estas entidades es mucho más estable que el crecimiento de los bancos comerciales. Si bien en un momento un banco comercial puede estar creciendo al 10% anual, en periodos de crisis, en periodos de recesión, los bancos sufren, los bancos pierden más empleo, hay mucha más inestabilidad dentro de un banco que dentro de una cooperativa. Este trabajo está en la página de Confecop, en el Observatorio Económico, lo pueden revisar cuando quieran. De igual manera, bueno, es que es un trabajo extenso, pero es muy interesante. Vimos también las tasas de interés de las cooperativas versus los bancos comerciales, y vimos que las tasas de interés de las cooperativas en la cartera de consumo principalmente son más bajas que las de los bancos. Eso se traduce en dinero para su bolsillo. Si usted una cooperativa le presta a una tasa más baja que la de un banco, vaya a la cooperativa que le va a prestar más barato para el consumo. Entonces, las cooperativas tienen trabajo más estable, crecen a una tasa mucho más, la palabra es como, también estable, sí, como sostenible, es lo que quería decir.
y las tasas son más bajas. Entonces eso es un sector que está en un crecimiento constante y que está cada día aportándole más a la sociedad y aportándole más a los colombianos. Entonces pues eso, el trabajo depende, bueno, para resumir, el trabajo depende de las entidades, de los servicios, principalmente financiera y crediticia, que entre los dos son como 26.000 puestos de trabajo, del servicio de transporte, y también hay rubros muy importantes como el de la comercialización y el de la agroindustria. ¿Quién regula, Ángela, diríamos las tasas de productividad dentro del campo financiero, como el caso de los bancos que estamos hablando? El banco, lógicamente, que pertenece a una sola persona, el banco comercial normal, mientras que el cooperativo pues es de los agregados, de los asociados que conforman esa cooperativa. ¿Esto es lo que favorece realmente al sector cooperativo? Yo creo que sí. Yo por eso decía hace un rato que como que los principios cooperativos al final pues son lo chévere o lo que hace mucho mejor al sector cooperativo. Y es que, por ejemplo, hay también dentro de las cooperativas, incluso pues las cooperativas que son de ahorro y crédito, que son las que, pues de las que ya hablaba Dani, que tienen estas mejores tasas de interés y demás, pues todos podemos tomar la decisión respecto a qué hacer, por ejemplo, con la cooperativa, cómo se invierten eventualmente los excedentes y demás, que no es lo mismo que en una entidad de capital, donde si yo soy el que más tiene, o sea, si yo tengo el 50% del capital, pues yo solito tomo la decisión y ustedes pues de malas. Porque lo cierto es que en las cooperativas, independientemente del capital que nosotros tengamos, o sea, mejor dicho, de los aportes que nosotros tengamos, del porcentaje de aportes, todos tenemos un voto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo soy la que más tiene aportes dentro de la cooperativa, pues en realidad eso no es lo que más favorece al sector, sino que es el hecho de que todos podamos tomar las decisiones y que todos, por ejemplo, podamos escoger a nuestro consejo de administración o nuestra junta y que así mismo pues ellos sean quienes representan los intereses de todos. Entonces yo la verdad sí creo que el hecho de que todos podamos tomar la decisión de que exista un principio democrático dentro de las cooperativas y dentro pues, de nuestro sector y nuestra agremiación, pues eso sin duda alguna es supremamente importante. Ángela, entrando nuevamente a la parte de educación, ¿cómo y por qué se escoge un modelo cooperativo para la educación? Es decir, vamos a darle un ejemplo y vamos diríamos, a guiar a nuestros televidentes un poco frente a ese hecho de la educación como sector cooperativo. Bueno, yo creo que respecto al tema, digamos, de la educación en el sector cooperativo, o sea, es importante que nosotros, por ejemplo, entendamos los principios de los que hablamos. Todo lo que pueda nutrir nuestra formación para conocer el sector, para conocer lo que hace el sector, pues es supremamente valioso, ¿sí? Entonces, claramente cuando nosotros, por ejemplo, accedemos, por ejemplo, a un curso de cooperación y demás, es importante que nosotros primero vayamos con, no sé, como con el foco de que queremos asociarnos, ¿sí? Y de que existe también un vínculo de confianza entre nosotros, que es lo que va a hacer que pues hagamos nuestra cooperativa, hagamos nuestra asociación y pues podamos sacar nuestros productos y demás. Adelante. Ya digamos respecto como tal al tema, digamos, de la educación dentro del sector, por ejemplo, eso también es uno de los principios que nosotros tenemos y es que constantemente nosotros tenemos que estar digamos, en un proceso educativo dentro de las cooperativas y también pues dentro de las agremiaciones de la cooperativa. Entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que usualmente ir haciendo dentro de las cooperativas porque hace parte de uno de nuestros principios y porque además también cada vez que nos vamos educando respecto a las nuevas, por ejemplo, cosas que están saliendo de normatividad y demás dentro de las cooperativas, pues eso beneficia a todos nuestros asociados. ¿Y de qué manera, por ejemplo, va evolucionando el cooperativismo? Bueno, yo creo que la evolución del cooperativismo se da en varios como ambientes o en varios, como en varios sectores. Lo primero es que la evolución se da en la medida que nosotros nos podamos asociar de una forma mucho más fácil y eso pues digamos que ya le incumbe como tal a la normatividad y a que en el gobierno nacional pues también nos escuchen para que las normas puedan cambiar. También cómo se transforma el sector y es respecto a la educación
que las cooperativas hagan hacia los nichos de personas que no conocen el sector, que es algo en lo que nosotros hemos hecho muchísimo énfasis, porque lo cierto es que si las cooperativas no se arriesgan a ir a donde están otras personas que no conocen el sector, pues lo cierto es que las cooperativas se van a quedar estancadas o se van a quedar solamente con un número de asociados, cuando lo cierto es que tenemos un universo inmenso de personas que se pueden asociar o de personas que pueden crear sus propias cooperativas, y eso es algo muy, muy importante. Y también yo creo que el sector cooperativo se puede transformar, digamos, aplicando todos los principios, y es cooperación entre cooperativas, ¿sí? Que entre las cooperativas también nos ayudemos. Si usted es una cooperativa que realiza, no sé, frascos de yo no sé qué cosa, y yo soy una cooperativa que hace productos, pues entonces que, por ejemplo, entre las dos nos asociemos para poder también ayudarnos y pues generar mejores precios, cosas mejores para nuestros asociados y también mejores precios para los clientes que nos compran. Daniel, sí hay esa hermandad dentro de las cooperativas, el sector solidario sí ha enfrentado realmente ese individualismo que hay por parte de nosotros los colombianos, por ejemplo, que cada uno quiere es desarrollarse individualmente, superar al otro, cuando la parte cooperativa, el cooperativismo en sí es que trabajemos todos por el bien común de la sociedad. Pues digamos, en un universo tan amplio como son las cooperativas en Colombia, yo sí considero que ha habido una cooperación o una hermandad entre las cooperativas. Prueba, digamos, fehaciente es el congreso realizado en Cartagena hace poco. Digamos, se reunió el cooperativismo, fue el presidente y dijo, vamos a hacer que este sea un sector que ayude al desarrollo del país. Y eso fue porque todo el cooperativismo, todas las diferentes cooperativas, había cooperativas desde Antioquia, pues en el Caribe y del Oriente, hay cooperativas de todas partes, nos reunimos y logramos algo que se estaba buscando desde hace mucho tiempo. Entonces, si bien va a haber gente o va a haber cooperativas que busquen esos réditos individuales, yo creo que la norma es que hay una cooperación y cada vez estamos trabajando más y cada vez estamos pues más unidos. Ahora bien, pues habrá cosas que mejorar y habrá cosas en las cuales siempre hay cosas que mejorar, pero yo creo que el gran porcentaje de cooperativas que hoy trabaja con nosotros lo hace de una manera muy fraternal, o sea, como que nos ponemos unos objetivos y vamos todos y trabajamos juntos y los alcanzamos, como lo que pasó en el Congreso. Ya. Cuando hablamos nosotros realmente de la importancia que tiene nuestro país en el agro, en la parte de biodiversidad, en el turismo, que son, diríamos, renglones futuristas que ustedes deben apropiarse y tomar. ¿El sector cooperativo cómo recibe ese hecho? Bueno, yo creo que por supuesto que hay cooperativas en el sector agroindustrial y demás, incluso también pues ya tenemos casos de cooperativas que también se enfocan específicamente a crear cosas en turismo y demás, pero lo cierto es que yo creo que sí hace un poco más falta de presencia del sector en esos ambientes, ¿sí? Obviamente hoy tenemos unas condiciones un poco más difíciles, o sea, hoy Colombia está importando cosas que podemos producir acá, está importando soya, está importando frijol, cebada y demás, y eso solamente digamos que se ha dado porque no existe como tal un interés del desarrollo agropecuario del país, ¿sí? Eso también pues tiene que ver como con un asunto político, gubernamental, eso es una política, pero aparte de eso, y si bien pueda que no exista como tal, como el incentivo el incentivo gubernamental para eso, pues el sector cooperativo sí se tiene que meter a crear muchas más cooperativas en el agro. Hoy con el proceso de paz, por ejemplo, eso es algo pues necesario, ¿sí? Principalmente las personas que decidieron desmovilizarse pues están en zonas rurales, que necesitan es cooperativas
que puedan hacer cosas respecto a lo rural, a frutos, a cosas de granos y demás, que por supuesto Colombia tiene todas las capacidades, tanto climáticas como geográficas, para desarrollarlo. Entonces, si bien pueda que no exista como tal tanto incentivo por parte del gobierno nacional para crear eso, porque hoy pues las condiciones no se están dando para tal cosa, pues yo sí creo que el sector tiene que entender que estamos en una dinámica completamente diferente, que nosotros hoy no podemos seguir importando cosas que podemos producir en Colombia, y que eso solamente lo vamos a poder hacer es cuando las cooperativas se metan también al campo de una forma muchísimo más enfática y decidan pues crear cooperativas en estos sectores. Hemos hablado sobre todos los aspectos que atañen realmente del cooperativismo, sus pros y sus contras, y hemos llegado a la conclusión de que la parte educativa es fundamental en todo país. De ahí depende el éxito tanto económico, social, etcétera, para un país. ¿El sector cooperativo está preparado para que la educación entre a formar parte y sea vital para el desarrollo del mismo? Digamos, a mí cuando me hablan de cooperativo y de educación, yo pienso, digamos, como en un modelo de aprendizaje cooperativo. No sé, de pronto quien nos está viendo en casa, si recuerden cuando estaban en el colegio o cuando estaban en la universidad, mucho de lo que nosotros aprendemos es individual. O sea, digamos, del modelo en el cual hemos sido criados, ¿no? Es individual. Entonces, el modelo cooperativo ahí también está dentro del aprendizaje en la educación, es pues cuando uno se reúne y todos vamos a aprender, y eso en esencia es lo que yo pienso cuando nos hablan de modelo, digamos, de aprendizaje cooperativo o de educación cooperativa. Ahora, si nos vamos ya como, ¿qué hacemos nosotros como individuos para suplir una necesidad de educación que tenemos? Pues eso pues ya es como más macro, ¿no? Eso es distinto. Sin embargo, yo pienso que la educación va hacia lugares donde hay más, o sea, una educación más democrática, más incluyente, y creo que el modelo cooperativo es fundamental para eso. ¿Qué me refiero cuando sea más democrática e incluyente? Que sea más barata o que sea gratuita. Pero digamos, el futuro para mí de la educación en el cual el modelo puede estar es en asociarnos para poder suplir unas necesidades educativas que nosotros tenemos. Y cómo nos asociamos, o si son las cooperativas que se asocian y crean una solución para las personas, pues eso es otra cosa. Pero digamos, para mí el modelo a futuro va a ser personas que se agrupan y miran cómo encuentran cursos para estudiar y suplir esas necesidades, que en últimas es como la esencia. Digamos, nosotros todos nos agrupamos para suplir una necesidad que tenemos, sea educativa, sea económica, sea lo que sea. Y otra cosa, yo quería hablar, ahorita que tú decías sobre lo futurista que es la renovación ambiental y la protección y la deforestación, o sea, digamos, todas esas que se está combatiendo. Desde el 2014 más o menos hay una iniciativa por las cooperativas que se llama Cooperación Verde. Cooperación Verde está desde hace ya tiempo y está manejando, al día ha sembrado más de 2 millones de árboles. Logrando, al día no, digamos, esos son datos de hace ya casi 2 años, 2 millones de árboles, y ha logrado pues más como 200.000 toneladas emitidas en oxígeno, recuperando 1.800 hectáreas de bosques. Esto es como una iniciativa del sector que no es para nada futurista, eso ya pasando hace 4 años. Entonces el sector, digamos, es tan amplio y tan diverso que se puede, digamos, enfocar en la parte ambiental, como se puede enfocar en la educación que estamos dialogando previamente. Sí, Ángela, y cuando nosotros hablamos de la parte ambiental, que creo es el tema que mueve al universo, que mueve a la Tierra en sí, porque estamos siendo nosotros mismos depredadores, nos estamos convirtiendo realmente en los enemigos de la naturaleza, nosotros los seres humanos. ¿Esto cómo lo ve desde el punto de vista tanto jurídico, económico, la parte cooperativa y el sector?
Bueno, sí, yo creo que eso también es una como de las preocupaciones más sentidas de los jóvenes, ¿sí? O sea, hoy también los jóvenes, en realidad, una de las razones las cuales también queremos como emprender nuestras propias negocios, nuestras propias cosas, es porque vemos que también a partir de eso podemos generar como un impacto positivo en el ambiente y en la naturaleza, ¿sí? Y nos preocupa un montón que, por ejemplo, pues las empresas o que países como Estados Unidos pues hayan decidido salirse del Acuerdo de París y que hoy en realidad pues no hagan un aporte al ambiente. Eso para nosotros es supremamente preocupante porque además pues van pasando las generaciones, pero pues vamos quedando nosotros o nuestros hijos y pues qué es lo que va a pasar. Creo que jurídicamente, o sea, un avance, digamos, en eso. Por ejemplo, acá hoy en Colombia se reconocen derechos de ríos, se reconocen derechos de especies que están en peligro de extinción y demás, y pues creo que eso ha sido como un avance, pero sin embargo, pues nos falta un montón. La cooperativa, la iniciativa de cooperación verde, pues creo que es supremamente valiosa para que sea poder dejar una huella positiva dentro de todo lo negativo. Sin embargo, pues primero el sector tiene que dentro de sus cooperativas seguir como que dando esos avances en materia ambiental. Los pequeños cambios pues igual, si bien no son los que hacen como toda la transformación, pues los pequeños cambios igual pueden ayudar un poquito, que nosotros también dentro de nuestras cooperativas, pues, por ejemplo, usemos papel reciclado o que reutilicemos el papel o que, bueno, hagamos como cosas que puedan eventualmente aportarle al ambiente. Sin embargo, yo sí creo que es necesario que primero como sector, pues se haga un llamado al país y al gobierno nacional respecto a qué está haciendo el país, pues para aportarle al ambiente y para que no se sigan generando, por ejemplo, todas estas emisiones de CO2 y demás. Pero ya teniendo en cuenta todo eso, igual, pues entendiendo que Colombia, por ejemplo, no es uno de los emisores más grandes ni demás, y que ya esto es como una política macro a nivel mundial de como país qué mensaje le damos, por ejemplo, a países como Estados Unidos y demás, de que hagan otro tipo de acciones, también a las grandes empresas multinacionales para que sus políticas respecto al ambiente sean mucho mejores y no se desarrollen tantas cosas que hoy pues hemos estado viendo. Y creo que ahí sí es algo, por ejemplo, muy importante que como política gubernamental tenemos que tener, y es que nosotros no podemos seguirle dando pues como entrada a cualquier multinacional que quiera venir acá al país a explotar nuestros recursos. ¿A costa de qué? Porque lo cierto es que quienes nos quedamos al final con el hueco, con la huella medioambiental, pues somos nosotros los colombianos, mientras pues la empresa multinacional viene, explota y se va, ¿sí? Entonces creo que obviamente pues esto es una vaina de todos los actores y es un asunto que todos los actores tenemos que acoger. Desde el sector creo que se están haciendo cosas importantes, pero nos falta y tenemos que seguir avanzando. Ese es el hecho real, mi estimada Ángela Fernanda Cruz Bernal. Queremos agradecerles realmente a ustedes la participación en este conversatorio, y creo que lo más esencial es más adelante seguir desarrollando toda esta serie de temas, porque quedan todavía entre bambalinas una serie de objeciones, diríamos de análisis, de seres comparativos, y al mismo tiempo que podamos mezclar a los, diríamos, creadores que están llevando el cooperativismo, para que con ustedes, que es la nueva generación, pues entren también y se formen esos diálogos. Pero lo que quiere Savi es eso: primero mostrar individualmente cómo piensan los jóvenes y posteriormente mezclarlos ya con la gente que tiene una mayor trayectoria, y que ustedes, los jóvenes, también puedan aportar y enseñarles a los viejos realmente qué es lo que o cuáles son las falencias para que el cooperativismo llegue a un top máximo dentro de nuestra sociedad, que creo que es una de las regulaciones más importantes. Daniel, muchísimas gracias por participar, muy amable, y queda cordialmente invitado para que sigamos en estos foros. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pues quiero agradecer mucho la invitación de Savi, y por último pues dejarle como un mensaje a todas las personas que nos están viendo, es que si no son de cooperativas, conozcan el modelo cooperativo, se animen a conocer
qué es lo que hacen las cooperativas. Ustedes se pueden pues integrar como asociados o creando su propia cooperativa, y pues a quienes hoy hacen parte también de cooperativas, a que eduquemos a quienes no, a que intentemos expandir el modelo cooperativo, y pues desde Confecop tienen todas las puertas abiertas pues para contarnos sus iniciativas, para contarnos las dudas que ustedes tienen, porque lo cierto es que acá lo que queremos es que el sector cooperativo se vaya haciendo mucho más grande. Daniel. No, pues muchas gracias de nuevo. Un poco recordando lo que hablamos en Confecop con nuestro jefe, es el que ahorita venías diciendo sobre los jóvenes y sobre las futuras generaciones, es que nosotros tenemos que entablar un diálogo intergeneracional, o sea, hacer un empalme y hacer un diálogo. Eso no se trata de nosotros venimos acá a cambiar todo, sino vamos juntos construyendo pues un futuro más pues para mí más equitativo, digamos que esa es una de las cosas importantes, y es uno de los modelos, eso es una de lo que más llama del modelo cooperativo. Y de nuevo, desde Confecop están invitados, tienen las puertas abiertas si quieren, pues desde la parte de análisis económico nosotros estamos sacando informes mensuales. Si quieren comentarlos o si quieren hacer unas propuestas de investigación, estamos totalmente abiertos. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, y los invitamos a que sigan con esta programación cooperativa que nosotros queremos ofrecerles a nombre de Savi TV, a nombre de nuestra organización Radio Cop también, que entra a formar parte de este conglomerado de conocimientos educativos frente a las labores que viene desempeñando el sector solidario para nuestro país. Muchísimas gracias.